Desde hoy hasta el sábado, el PIT-CNT realiza su 15º congreso con más de 1.170 delegados titulares que tienen como objetivo elegir a las nuevas autoridades y el programa de reivindicaciones de la central sindical para los próximos años. El vicepresidente José Lorenzo López dijo que seguramente haya un acuerdo sobre el programa de reivindicaciones del PIT-CNT. La votación de las autoridades será mañana y si no hay acuerdo, algo que varios dirigentes creen que ocurrirá, se realizará una elección interna con voto secreto el sábado. También está en discusión si se mantiene la figura de presidente, vicepresidente y secretario general o se vuelve a la figura de coordinadores. Muy buenos días, un gusto recibirles en esta edición de MBD Noticias con 15 grados de temperatura en estos momentos en Capital. El cielo está claro y algo nuboso con una máxima de 16 para esta jornada. Con datos del Centro de Gestión de Movilidad y aprovechando además estas cámaras con vistas a la ciudad, le decimos que están programados algunos cortes, entre ellos Gronado entre Osvaldo Cruz y Manuel Calleros, que se va a extender hasta el 30 de julio. Artilleros Orientales entre Arturo Escarone y Luis Gerona hasta el 13 de junio y General Leandro Gómez entre Ruta 8 y Camino 7 Cerros también va a estar cerrada la circulación hasta el 30 de mayo. Vamos con algunos titulares que vamos a desarrollar hasta las 2 de la tarde. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, concurrió a la Junta Departamental convocado por el Partido Nacional, que cuestiona la utilización de las horas extra por parte de la Intendencia. Zunino dijo que las horas pagadas fueron realizadas y que el 85% corresponden a horas autorizadas dentro de los topes. El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, señaló que el papado de León XIV será de continuidad, pero con un estilo diferente al de Francisco, porque el nuevo pontífice tiene una fuerte preparación intelectual y tendrá mayor claridad que su antecesor para expresarse. El presidente Yamandu Orsi dijo que por supuesto aplica el artículo 200 de la Constitución y que el presidente de colonización, Eduardo Viera, no puede seguir en situación de colono. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos le pidió a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, que el gobierno le ordene a las Fuerzas Armadas que aporten información sobre los crímenes del terrorismo de Estado. La ministra de Defensa, Sandra Lasso, se refirió al ataque por parte de las fuerzas israelíes en Cisjordania contra una delegación diplomática, acompañada por periodistas árabes y extranjeros en las que se encontraba el embajador uruguayo en Palestina, Fernando Arroyo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitió que su gobierno permitió que se transfieran fondos desde Qatar al grupo islamista Hamas en Gaza desde 2018. Varias cosas están sucediendo en Montevideo y una de ellas se está desarrollando en el centro, allí en el Congreso de Intendentes, la primera sesión plenaria tras las elecciones departamentales. Con este tema está nuestra compañera Abril Mederos. Abril, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Pilar. Buen mediodía para ustedes también. Exactamente, es la última sesión, la edición 52 de lo que es este periodo y antes de que asuman las nuevas autoridades departamentales. En este congreso, uno de los invitados fue el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, con quien ya estamos en este momento. Arim, muchas gracias por estos minutos. Bueno, el tema que aquí lo trajo fue el referente a los jornales solidarios que se resolvió aumentaran en el próximo periodo. ¿Qué nos puede contar al respecto? Yo te diría, la primera resolución propuesta que ha hecho el Poder Ejecutivo al Congreso de Intendentes es tener un nuevo programa, Uruguay Impulsa, va a ser el nombre que vamos a intentar utilizar, que apoyándose en los aprendizajes del programa de jornales solidarios, avance un pasito más. ¿Cuál es ese paso adicional? Es institucionalizar una política que implique
que una coordinación fuerte desde el Poder Ejecutivo con los gobiernos departamentales para instaurar un programa de empleo protegido con jornales que son pagados a partir de actividades que las intendencias definen como prioritarias para su departamento, para ciudadanos y ciudadanas que tienen dificultades de acceder al mercado de trabajo a partir de otros mecanismos más formales, pero que combina también, por ejemplo, la formación, que no estaba previsto hasta ahora en las iniciaciones previas, acá también con un acuerdo importante con otras instituciones de las políticas públicas en general. Entonces, formación más experiencia laboral, con foco también en algunos grupos poblacionales que las propias intendencias podrán definir que son prioritarios sus departamentos, y con yo diría con un horizonte doble. Este año, 2025, asegurarnos que exista este programa, que no tenía financiamiento específico, que no había un marco legal para poder hacerlo cuando recibimos el gobierno, y a partir del año 2026, y posiblemente a partir de lo que va a ser el presupuesto quinquenal, incorporarlo como una herramienta importante dentro de los programas activos de empleo que tiene el país y que vamos a gestionar en este caso junto con el Congreso de Intendentes. ¿De cuánto es el aumento que se realiza en términos de personas alcanzadas o departamentos? Yo diría, departamentos son todos, más que aumento de personas, acá hay algunas variables que estamos discutiendo todavía con el Congreso de Intendentes y lo vamos a resolver en las próximas horas para esta edición 2025, pero la idea es avanzar en las próximas ediciones de una manera mucho más sistemática, que es tener más jornales, porque las versiones anteriores del programa eran solamente 12 jornales por mes. Nuestra idea es que sean una actividad que ocupe la semana, de lunes a viernes, reservando un día a la semana para la formación, ¿sí? De tal manera generar mayores capacidades de empleabilidad de las personas que participan en el programa. Por tanto, va a haber más jornales mucho más intensivos desde ese punto de vista, pero por supuesto estamos analizando con Congreso de Intendentes este contraste que puede ser tener un poquito menos jornales y más beneficiarios o al revés. Es una apuesta importante desde el punto de vista del diseño política. Arim, se ha hablado bastante por parte de distintos intendentes sobre la importancia de fortalecer el nexo de lo que son los gobiernos departamentales con la administración central. Sobre todo ha sido un reclamo de los gobiernos frente amplistas con la administración central anterior, que sostenían ellos no les estaba brindando los fondos necesarios. ¿Cómo esperan que sea el vínculo con el gobierno central y los departamentales en los próximos 5 años? Yo le diría, desde la edición de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, quien habla junto con su director Jorge Polgar, tenemos como prioridad muy importante para los próximos 5 años la articulación con los gobiernos departamentales. Lo tenemos porque así nos lo mandata la Constitución de la República. La OPP es el espacio institucional cuya una de sus funciones es la coordinación de las políticas nacionales, de los ministerios, de los servicios descentralizados, de los entes autónomos con los gobiernos departamentales. Y lo tenemos por vocación política del propio presidente de la República y por el programa de gobierno de la fuerza política que ganó las elecciones, en el sentido de que tenemos que mejorar nuestra capacidad de que las políticas nacionales, ya sea a nivel de infraestructura, de vivienda, productivas, dialoguen con los gobiernos departamentales. Por lo tanto, mi presencia en el día de hoy acá en el Congreso de Intendentes y la jerarquización que le estamos dando al espacio de la Comisión Sectorial de Descentralización tiene que ver justamente con esta dimensión. En este sentido, se va a fortalecer el Fondo de Desarrollo del Interior, que es una cosa que se había planteado en su momento. Estamos trabajando en esa dirección, yo diría quizás no solamente con un único instrumento, sino con distintos instrumentos que mejoren la capacidad de acceder a un conjunto de recursos que hacen y que le importan a los gobiernos departamentales. Volviendo a los jornales solidarios, ¿cuánto va a percibir el beneficiario? ¿Qué se puede decir respecto a esto? Bueno, el monto es similar al de los años anteriores. Lo que estamos viendo es cuántos jornales son. La diferencia puede ser que avancemos sobre la cantidad de jornales. Nuestra propuesta en este caso es que abarque todo, si son 3 o 4 meses de jornales solidarios, que sea un trabajo de lunes a viernes, que antes eran 12 jornales solamente al mes. Esta tarde se va a realizar la instancia de la Comisión Sectorial de Descentralización. ¿Cuál es el orden del día para esa oportunidad que también incluye a los gobiernos departamentales? El orden del día es variado y tiene que ver generalmente hay aspectos que tienen que ver con la administración, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Interior, un programa que ya está en ejecución, y empezamos a construir también una agenda un poquito más ambiciosa. Vamos a tener que esperar que estén instalados también las nuevas autoridades de los gobiernos departamentales, ¿sí? Pero parte de lo que tenemos que discutir es los criterios que van a guiar la distribución de recursos que establece la Constitución de la República para los gobiernos departamentales a partir del presupuesto nacional. Y eso es una actividad y un diálogo que tenemos que comenzar el día de hoy. Ayer el gobierno compareció frente a una comisión especial que está analizando la caja de profesionales. La oposición insiste en que los cambios que se han presentado no son suficientes y que se sigue cargando a quienes contribuyen, ¿no? A los activos principalmente. ¿Qué se puede decir? ¿Qué conclusiones saca el gobierno de lo que fue la comparecencia ayer? Yo creo que fue una comparecencia
que transcurrió en un tono adecuado y rica en su contenido. Por supuesto, uno puede tener opiniones distintas sobre las soluciones posibles a una situación como la que atraviesa la Caja, que es una situación de financiamiento. La Caja nos ha advertido que a partir de julio no está en condiciones de cumplir sus obligaciones. Es un sistema cerrado, diseñado a partir del aporte de los profesionales independientes activos que sostienen las jubilaciones y las prestaciones que reciben el conjunto de los que están asociados a la Caja. Y como tal, tenía ciertos grados de libertad de funcionamiento que no tenían otros espacios de la seguridad social. El punto de vista del Poder Ejecutivo es que en la medida en que estamos, por supuesto, dispuestos y contestes a que habrá recursos públicos provenientes de rentas generales que se van a aportar en forma permanente, estamos analizando y vamos a componer el proyecto de ley otros mecanismos de financiamiento como son los timbres profesionales, ajustes timbres profesionales, que finalmente también lo paga el resto del conjunto de la sociedad, ¿sí? Pero entendemos que acá la solución tiene que asociarse también a un hecho que es incontrastable, que es que el conjunto de beneficios que reciben aquellos que hoy se jubilan por la Caja profesionales es superior en función de lo que aportaron, ¿sí?, a lo que reciben en otros subsistemas, ¿sí? Hasta Esto aquí quiere decir entonces equipararlos. estamos escuchando a Rodrigo Arín, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, esta última respuesta vinculada al proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento para atender la situación crítica de la Caja de Profesionales universitarios. Antes, bueno, estaba hablando sobre lo que tiene que ver con el Congreso de Intendentes y los jornales solidarios, tema que se va a seguir profundizando en esta jornada. Vamos ahora a otros temas porque, como les decíamos en los titulares, desde hoy y hasta el sábado se desarrolla el 15º Congreso del PIT-CNT con más de 1.170 representantes de más de 60 organizaciones sindicales de todo el país. Entre otros asuntos relevantes, como la estrategia política de acción para los próximos 5 años, el Congreso va a definir la integración de la nueva mesa representativa de la Central Sindical, que posteriormente definirá la conformación del Secretariado Ejecutivo. Esto es un congreso muy importante, es el organismo máximo de conducción de nuestra central sindical, de nuestra convención sindical. Acá se van a nuclear hoy más de 1.170 delegados titulares, más sus respectivos suplentes, para debatir sobre básicamente 2 documentos que se presentan, uno que lo presentan 4 orientaciones sindicales y otro que lo presenta una orientación sindical. Y como tú decías, aparte de las bases programáticas, el balance, la perspectiva y la autoconstrucción de la herramienta sindical, también se va a definir cómo se conforma la mesa representativa del PIT-CNT, que es el organismo de conducción máximo entre Congreso y Congreso. Esa mesa que se define acá, esa mesa representativa, posteriormente va a definir cuál va a ser el secretariado ejecutivo de la central sindical para este periodo que se abre a partir de que termine este congreso, que como decíamos va a nuclear a más de 1.100 delegados de todo el país. Hay diferentes corrientes en el PIT-CNT que nuclean a grupos de sindicatos con líneas de pensamiento compartidas que juntas definen por votación el programa y dirección de la central en el próximo periodo. Para el arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, el papado de León XIV será de continuidad, pero con un estilo diferente al de Francisco, porque el nuevo pontífice tiene una fuerte preparación intelectual y tendrá mayor claridad que su antecesor, dijo Sturla. Recién llegado de Roma, Sturla habló de su experiencia en el cónclave. Primero, una experiencia única, maravillosa, digamos, de que uno se siente pequeño frente a todo lo que significa eso como acontecimiento histórico. Y uno realmente siente una carga de responsabilidad muy fuerte que creo que era compartida por todos los cardenales. Consultado por los puntos de convergencia y tensión entre el pontificado de León XIV y el de Francisco, Sturla se refirió a que habría un cambio de estilos, pero no de fondo. Yo creo que va a haber una continuidad, pero va a haber mayor claridad y no va a haber algunas palabras que suscitaban una cierta ambigüedad en respuestas que daba Francisco muchas veces y que dejaban medio desconcertados cuando no había un cambio de doctrina, sino que eran, digamos así, palabras que quedaban un poco que uno decía, claro, ¿qué quiere decir? ¿Y claridad en qué sentido? En el sentido de que la doctrina de la Iglesia es la misma. También Francisco habló en contra de lo que puede ser la ideología de género y sin embargo tuvo una apertura muy grande a las personas que viven una dificultad en su identidad sexual. Creo que tiene
lo mejor de lo que es la experiencia de la Iglesia latinoamericana, sobre todo en su compromiso con los más pobres, quizá expresado y dicho de un modo más formal, más, podríamos decir, más adecuado a lo que puede ser lo que hay que decir en el buen sentido, y no con expresiones que a veces el Papa Francisco tenía y que a veces los que no eran de Río de la Plata ni entendían qué quería decir. El gobierno está convencido de que la innovación es el camino para que Uruguay acceda a un desarrollo equilibrado y equitativo. En el marco de la presentación del programa Uruguay Innova, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, aseguró que el país tiene condiciones para alcanzar ese objetivo. Necesitamos dar un salto de calidad. Nuestras empresas tienen que incorporar valor, tienen que incorporar conocimiento y tienen que de esa manera permitir llegar al mercado internacional. De lo contrario, si no generamos productos innovadores, procesos innovadores, también para el propio Estado, difícilmente podamos insertarnos en el mundo de otra manera. Ese es el camino. Para esto hemos logrado construir un ecosistema con el conjunto de las agencias que tiene el Estado uruguayo para aportar a la innovación, generar recursos de escala, generar un convenio con el BID para poder inyectar recursos para que las pequeñas y medianas empresas también puedan participar de la innovación. Nos parece que este es el camino y estamos muy contentos. Racionalizar esfuerzos y ordenar el ecosistema existente es la meta, dijo el presidente Yamandu Orsi en la presentación del programa Uruguay Innova. A su juicio, el vínculo con la academia, el sector privado y la innovación, entre otras áreas, debe confluir hacia algo muy potente. Debemos aprovechar todo lo bueno que tenemos hasta ahora y llevarlo a instancias que tengan el sello de Uruguay. Mejorar racionalizando esfuerzos y compartir los objetivos y las estrategias, agregó Orsi. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Eduardo Viera, a partir de ahora, tras la polémica surgida, no puede seguir más en la situación de colono, atendiendo a lo establecido en el artículo 200 de la Constitución. No obstante, el mandatario ratificó que la política de compra de tierras del organismo se mantendrá. Esto surge a partir de una compra, demasiada casualidad. Lo que quiero decir que está instalada en la discusión, como hace 75 años, en la defensa por un lado y el combate a colonización. El tema está claro. Yo creo que el presidente de colonización a partir de ahora no puede seguir más en su situación de colono. Ahora cambia y bueno, se ha hecho todo por derecha y acá soy como el clavo, ¿no? Cuanto más se martilla un clavo, más se afirma. Yo cada vez estoy más claro de que esta es la línea que tenemos que seguir. Lo dije en la campaña electoral, 25.000 hectáreas. Ajá. Lo dije en la campaña electoral, el Instituto de Colonización tiene que estar básicamente orientado a la lechería. Cada vez más firme, cada vez más claro y cada vez más tranquilo. ¿Entiende que hay intereses comerciales o políticos? No, son intereses ideológicos de hace 75 años. Pero legítimo. Acá no es ni amigo y enemigo, esto es dos formas de entender la realidad distintas y que sigue instalado y hay una pelea dura. Comprar tierras para colonización y fundamentalmente vinculado a la lechería. No tanto para otra, puede ser ganadería también, pero fundamentalmente lechería. ¿Usted entiende que el artículo 200 de la Constitución se aplica a él? Por supuesto, o sea, que él no puede seguir siendo colono. Yo creo que después de ahora debería dar un paso, pero como ha habido otros casos, ¿no? ¿Y ahí se cierra el tema para usted? ¿Deja de ser colono? No, sigue siendo... esto sigue porque tenemos que seguir fomentando colonización. Pero respecto a la situación del presidente... Pero por supuesto, es un tema que la casualidad llevó a que se planteara ahora. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el intendente electo de La Valleja, Daniel Jiménez, se manifestaron preocupación por las presiones denunciadas por el presidente de la Junta Electoral de La Valleja, Miguel Azurica, durante el escrutinio electoral que definió el triunfo departamental. Pereira confirmó que se está manteniendo contactos con las autoridades de los demás partidos políticos para definir acciones conjuntas. Es notorio que tenemos preocupación por la entrevista de prensa que fue dada por el presidente de la Junta Electoral. Procuramos que este hecho se esclarezca. Creemos que una parte es diálogo entre partidos y de hecho nos hemos comunicado con la presidenta del directorio del Partido Nacional para compartir esta preocupación, que es que pudo haber existido, de acuerdo a las declaraciones del presidente de la Junta Electoral, presiones para alterar o con la intención de alterar el resultado electoral. Nosotros vamos a evaluar cuáles son las acciones que vamos a tomar en concreto, pero la primera sin duda es dialogar con los partidos. Hemos llamado a Ojeda,
quedamos de conversar en un rato porque él estaba en una comisión. Hablamos ya con el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, y vamos a hablar con el resto de los partidos luego de terminar esta conferencia para intentar ver qué es lo que sucedió allí y sobre todo para tener los antídotos en toda la República para que los procesos electorales sigan siendo en Uruguay tan garantistas como han sido hasta ahora. Ocurrieron hechos que no podemos dejar pasar porque entendemos que son hechos que hay que investigar, porque son hechos potencialmente graves para el deterioro de nuestra calidad democrática y de perder lo robusto que es el sistema electoral uruguayo, y por eso se van a tomar acciones para, sobre todo con el debido proceso, investigar qué fue lo que pasó. Y el presidente de la República, Yamandu Orsi, también se refirió a este tema y calificó como escandaloso el episodio de presiones denunciado en Lavalleja para modificar el resultado del escrutinio secundario de la elección departamental a favor del exintendente Mario García del Partido Nacional. Orsi dijo que en caso de ser cierta esta denuncia, los partidos políticos deben sincerarse. Tremendo, tremendo. Yo no quiero pensar que es mentira. Quiero pensar que no es cierto. Quiero pensar que hubo un error. A mí me llama la atención cómo eso no ha escalado en la opinión pública de una forma escandalosa, por suerte. Ojalá se pueda aclarar. Esos son los temas que duelen al Uruguay y la democracia uruguaya. Ojalá esto se resuelva rápido y que la población pueda discutir ese tipo de cosas que hay que erradicar. Aparte, la valentía de quien lo denunció merece todo nuestro reconocimiento. ¿El Poder Ejecutivo qué se puede hacer para corregir esa situación? No, eso es la Corte Electoral la que tiene que actuar, si es que pasó algo de eso. No tengo duda. Y los partidos políticos tienen que sincerarse. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, concurrió este miércoles a la Junta Departamental convocado por el Partido Nacional por la asignación de las horas extra por parte de la Intendencia. El intendente cuestionó que se le hicieran preguntas similares a las de su última comparecencia y dijo que los datos ya estaban en la rendición de cuentas de 2023, mientras que el edil convocante, Fabián Bravetti, criticó que muchas de sus consultas no fueron respondidas. Al terminar, la Junta Departamental aprobó con votos del oficialismo una moción de apoyo al intendente, con 18 votos a favor en 23 presentes. La declaración expresa que fueron satisfactorias las respuestas y exposiciones efectuadas por el intendente de Montevideo y su equipo, dando por laudado el debate sobre la realización de horas extra autorizadas por la comuna. Y nosotros seguimos en tema porque se encuentra en la Junta Departamental de Montevideo nuestro compañero Eduardo Delgado, a quien ya saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Eduardo? Un gusto saludarte, Pilar. Así es, como bien decías, ayer 22:30 aproximadamente finalizó el llamado a sala al intendente de Montevideo, Mauricio Zunino. Y para conocer las primeras repercusiones de este llamado a sala por parte de la bancada nacionalista, que fue el partido que citó justamente al jefe comunal, estoy con Rafael Seijas, edil nacionalista. Primeras impresiones, primeras reflexiones tras la comparecencia del intendente ayer, Seijas. Bien, en general, en principio el intendente confirmó los datos que nosotros manejábamos del abuso que se hace y el exceso que se hace con las horas extras. Nos confirmó que hay funcionarios que trabajan durante meses, hacen 180 horas extra por mes, lo que es un disparate. Y que sigue efectivamente, eso se está ocurriendo. Confirmó que hay más de 800.000 horas extras que se hicieron en el año 2023 y que eso implicó un gasto de 10 millones de dólares. ¿Verdad? No coincidimos con la administración en que ellos entienden que eso es normal, ¿verdad? Y nosotros consideramos que no, que se trata de una mala administración de los recursos, ¿verdad? Cuando vos tenés departamentos, como por ejemplo el Departamento de Cultura, que en los últimos años ha tenido más de 100.000 horas extras todos los años, o el Departamento de Limpieza, que tiene más de 150.000 horas extras todos los años, no estamos hablando de horas extras excepcionales, como es el término correcto, como se debería utilizar, sino que se está utilizando porque hay una ausencia de recursos o una mala gestión de los recursos en esos departamentos. ¿Y esto qué implicaría, Seija? ¿Que mayores controles en las diferentes áreas justamente referida a esta situación de horas extras? No, en realidad la Intendencia considera que es normal eso. Entonces, si bien nosotros manejamos que se trata de una mala administración y que hay que cuidar mejor la plata de los montevideanos, porque cuando tú pagas horas extras, estás pagando el doble de lo que le deberías pagar al funcionario normalmente. La Intendencia considera que eso es normal,
por supuesto que ahí estamos en posiciones antagónicas, y también que considera normar los montos que se gastan. Y ahí nosotros creemos que hay que cuidar peso a peso el dinero de los montevideanos. Date cuenta tú, y es un ejemplo que le poníamos ayer al intendente de Montevideo, en el año 2023 se gastaron 10 millones de dólares en el pago de horas extras. Ese mismo año, en el arreglo de todas las calles de Montevideo, en el arreglo y mantenimiento de todas las calles de Montevideo, también se gastaron 10 millones de dólares. O sea, date cuenta tú que el mismo dinero que se gasta en horas extras es lo mismo que la Intendencia destina a invertir en todas las calles de la reparación y mantenimiento de todas las calles de Montevideo. Entonces, debemos cuidar más eso para que podamos invertir en lo que los montevideanos necesitan. Y Ceja, la semana que viene también está citado por un tema de horas extras y denuncias de persecución el alcalde del municipio que es nacionalista. ¿Han tenido contacto? ¿Están coordinando el trabajo para esta instancia? Sí, nosotros hemos tenido contacto con él, quien ha dispuesto que va a venir. Hasta donde nosotros sabemos es por un tema de horas extras, no de persecución. Al menos así fue planteado por parte de la bancada oficialista del Frente Amplio cuando solicitó el llamado. Y bueno, estaremos a las respuestas que él tenga para dar. La resolución de ayer fue aprobada por 18 edillos del Frente Amplio en 23 presentes, o sea, solo 5 de los 13 de la oposición. ¿Por qué se da esta situación? No, en realidad éramos 24, yo estaba también. No, lo que ocurrió es que se terminó extendiendo y luego que ya el intendente se había retirado y ya el Frente Amplio había presentado esa moción y siendo mayoría ellos no se llegaba a votar la nuestra. Esa es la realidad, es un tema administrativo propio de la propia Junta Departamental. Ceja, muy amable, muchas gracias por estos minutos. Por favor, a sus órdenes como siempre. Pilar, la posición del Partido Nacional tras la comparecencia del intendente Mauricio Zunino ayer aquí justamente en la Junta Departamental. Muchísimas gracias, Eduardo, y nos trasladamos nuevamente al Congreso de Intendentes para tomar contacto con nuestra compañera Abril Mederos. Abril, ¿cuáles son las novedades en ese Congreso? Gracias, Pilar. Sí, continúa el Congreso de Intendentes aquí y estamos ahora con su presidente, Carmelo Vidalín, para contar cómo se desarrolla esta jornada. Vidalín, muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué se puede contar de lo que se ha hablado hasta ahora? Varias delegaciones en esta oportunidad. Intensa, una mañana de trabajo. Primero recibimos al subsecretario del Ministerio de Vivienda, conjuntamente con la directora de Ordenamiento Territorial. Temas que nos preocupan a todos los intendentes, el tema de la vivienda. ¿Quién no desea tener su techo propio? Y si bien no es un tema que corresponde a los intendentes o a las intendencias, todas estamos dispuestas a aportar para que esto sea realidad. Y en cuanto a ordenamiento territorial, en este tiempo, perdón la redundancia, que los alquileres están caros y la venta de viviendas también, indudablemente todo el aporte que pueda realizar el Ministerio de Vivienda, las intendencias estamos para apoyarlo. Y ordenamiento territorial porque debemos, quienes estamos al frente de los gobiernos departamentales, tener la autoridad suficiente para lograr que los nuevos barrios tengan los servicios adecuados, tengan saneamiento, tengan luz, tengan agua, y eso indudablemente hace que tengamos una ciudad en condiciones. Con posterioridad recibimos a la directora general del Ministerio de Educación y Cultura y el tema esperado del día de hoy era la presencia del director del OPP, el economista Rodrigo Arín, para comenzar a trabajar con lo que se denominan oportunidades laborales, que es un programa que llevó adelante el gobierno anterior con muchísimo suceso y que este gobierno lo toma, lo hace suyo, el presidente Orsi lo hace suyo la OPP, con algunas mejoras sobre la base de los informes que han hecho llegar las intendencias. Antiguamente las oportunidades laborales eran de 12 jornales, el gobierno nacional pretende que sean de 20 jornales, este intendente lo ve con muy buenos ojos. Uno de esos días también van a estar destinados a que INEFOP pueda brindar cursos de formación para que la gente salga más preparada y seguramente también, como lo pretende el director Rodrigo Arín, hasta el plan Ceibal pueda participar.
¿Se habló de la libreta por puntos? Bueno, el tema de la libreta por puntos lo vamos a tratar ahora, en este ratito, porque tanto el director actual, Metediera, como el director anterior, Draper, están interesados en llevar adelante este tema. Lo vamos a estudiar, no estoy seguro que lo resolvamos los intendentes de este periodo, nos queda muy poquito tiempo y también tenemos que tener la atención, la gentileza de poder escuchar a los intendentes electos. Vidalín, más allá del orden del día de esta jornada en particular, es el último Congreso de Intendentes de lo que es esta administración y además usted había sugerido que se iba a retirar de la actividad política. ¿Qué reflexión hace en esta oportunidad? Bueno, te cuento que no me quiero despegar yo. Cuando diga chau voy a decir chau, 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 adiós, que te vaya bien. Este es el antepenúltimo. Tenemos el día lunes un congreso vía Zoom para tomar decisiones con respecto al tema oportunidades laborales y después nos queda el congreso del mes de junio, también con la sectorial como tenemos hoy de tarde. Y después voy a tratar de primero agradecerle a Dios y a los médicos tratantes que me permitieron salir adelante luego de un quebranto de salud serio. Y yo disfruto de cosas sencillas, vivo al lado del río, en una casa de techo de paja, me gusta disfrutar del trinar de los pájaros en la mañana, ya los distingo a todos, de mis mascotas, de las plantas, de los libros y en especial de mis nietas. Vidalín, estamos en vivo en este momento para Subrayado y le voy a pedir brevemente si puede repetir, por favor, una breve reflexión de lo que ocurrió hasta ahora en el Congreso de Intendentes y lo que queda para las próximas horas. Bueno, tuvimos a primera hora la visita del subsecretario de Vivienda, nuestro amigo Dicandia, acompañado Agradecemos por la muchísimo directora a Abril por este contacto. Ya estuvimos escuchando al intendente de Durazno, Carmelo Vidalín. Así que dejamos por acá el Congreso de Intendentes, hacemos una brevísima pausa y ya venimos nuevamente con MBD Noticias en la edición mediodía. 15 grados es la temperatura en estos momentos en Capital. Tenemos temas para compartir con ustedes porque la Intendencia de Montevideo presentó una flota eléctrica destinada a la Unión de Cooperativas de Taxi, UDECOP, que en total va a recibir 28 unidades con estas características mediante la aplicación de un subsidio. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, explicó que se autorizaron otras 55 unidades eléctricas para empresas y defendió esta política por motivos económicos y ambientales. La Unión de Sistema Cooperativo de Transporte tiene hoy unos 25 móviles de los 30 que están para el sector cooperativo para sustituirse. Y aquí tenemos algunas unidades de ejemplo, de estas que ya, algunas que ya están en uso y otras que se van a poner a disposición en breve, del sistema de sustitución de taxímetros, que tenía 85 en un cupo total y que los restantes fueron adquiridos por el sistema convencional de taxi privado. Seguimos apostando a un sistema de transformación, creemos que el sector transporte tiene que tener una fuente de transformación hacia el sector eléctrico como motor clave del nuevo energético, por las ventajas que tiene, en muchos casos operativas en términos de costo. Si bien los vehículos eléctricos todavía son más caros que los vehículos convencionales, el ahorro en términos del costo energético sustituye y valoriza mucho y es importante para el sector. De esa manera ser más competitivos. Y lo segundo es que además tiene condiciones ambientales muy favorables, favorables tanto en la circulación, porque no emiten sistemas de material particulado y las emisiones de CO2 son mínimas. En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Hugo Fernández Feingold a los 78 años de edad. Así lo anunció en su cuenta de X Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado. Fernández Feingold fue vicepresidente de la República entre 1998 y 2000, tras la muerte de Hugo Batalla, senador del Partido Colorado, ministro de Trabajo entre 1985 y 1989, en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. También fue senador por el Partido Colorado en varias ocasiones y embajador uruguayo en Estados Unidos entre 2000 y 2005.
Seguimos ya con el último bloque de MBD Noticias, esta edición mediodía. La ministra de Defensa, Sandra Lasso, se refirió al ataque por parte de las fuerzas israelíes en Cisjordania contra una delegación diplomática acompañada por periodistas árabes y extranjeros, en la que se encontraba el embajador de nuestro país en Palestina, Fernando Arroyo. Claramente decimos que estas situaciones nos preocupan, que Uruguay siempre ha apostado a la resolución pacífica y a través del diálogo y de la diplomacia, y siempre nos ha preocupado las disparidades que hay de quienes se enfrentan en conflictos como estos. Aquí hay muchas víctimas y creo que también tenemos que como Estado dar nuestro parecer al respecto. Por supuesto que además la integridad de nuestro personal apostado en zonas de conflicto, así como el personal militar que tenemos apostados en diferentes lugares, vaya si nos ha preocupado y hemos ingresado prácticamente al Ministerio con una preocupación y una acción proactiva para que, por ejemplo, aquellos integrantes de contingentes que están en zona de conflicto, ya sea en Altos del Golán como en la República Democrática del Congo, podamos tener un espacio donde los organismos internacionales, yo creo que aquí hay una clave, y es que los organismos internacionales tienen que ser la garantía para que las personas puedan definitivamente vivir en paz. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reconoció que su gobierno permitió que Qatar enviara fondos para financiar a Hamás con el fin de fomentar la división entre el grupo armado islamista y la Autoridad Nacional Palestina. En una rueda de prensa nacional retransmitida por internet, Netanyahu aseguró que la estrategia fue por recomendación de los servicios de inteligencia israelíes. La prensa local precisó que Qatar enviaba el año pasado unos $30 millones mensuales a Hamás. Sin embargo, el primer ministro israelí negó que fueran dichos fondos los utilizados para el ataque del grupo armado el 7 de octubre de 2023, lo que desató la actual ofensiva de Israel sobre la franja de Gaza. La política que condujo a permitir a Qatar transferir dinero a Gaza fue aceptada por unanimidad por el Gabinete de Seguridad, dijo el mandatario sobre la decisión adoptada en 2018. ¿Por qué se hizo? Porque queríamos mantener divididos a Hamás y la Autoridad Nacional Palestina, añadió. מלחמת התקומה גובה מאיתנו מחירים כבדים, אבל יש לה תכלית מוצדקת וברורה מאין כמוה. להכריע את החמאס שביצע את זוועות ה-7 באוקטובר, להחזיר את כל חטופינו ולוודא שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. Hasta que llegamos con esta edición mediodía de MBD Noticias, la actualización informativa 18:55. Pasen ustedes muy bien, buena jornada. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, concurrió a la Junta Departamental convocado por el Partido Nacional, que cuestiona la utilización de las horas extra por parte de la Intendencia. Zunino dijo que las horas pagadas fueron realizadas y que el 85% corresponden a horas autorizadas dentro de los topes. El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, señaló que el papado de León XIV será de continuidad, pero con un estilo diferente al de Francisco, porque el nuevo pontífice tiene una fuerte preparación intelectual y tendrá mayor claridad que su antecesor para expresarse. El presidente Yamandu Orsi dijo que por supuesto aplica el artículo 200 de la Constitución y que el presidente de colonización, Eduardo Viera, no puede seguir en situación de colono. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos le pidió a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, que el gobierno le ordene a las Fuerzas Armadas que aporten información sobre los crímenes del terrorismo de Estado.
La ministra de Defensa Sandra Lasso se refirió al ataque por parte de las fuerzas israelíes en Cisjordania contra una delegación diplomática, acompañada por periodistas árabes y extranjeros en las que se encontraba el embajador uruguayo en Palestina, Fernando Arroyo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitió que su gobierno permitió que se transfieran fondos desde Qatar al grupo islamista Hamas en Gaza desde 2018. Desde hoy hasta el sábado, el PIT-CNT realiza su 15º congreso con más de 1.170 delegados titulares que tienen como objetivo elegir a las nuevas autoridades y el programa de reivindicaciones de la central sindical para los próximos años. El vicepresidente José Lorenzo López dijo que seguramente haya acuerdos sobre el programa de reivindicaciones del PIT-CNT.